Tengan muy buenos días, queridos hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Paulo Hernán Díaz López. Soy de la ciudad de Iquitos. Soy miembro de la Iglesia del Buen Samaritano. Y vamos a continuar con las exposiciones de las clases en esta oportunidad. A mí me tocó el tema de las teorías de la expiación. Y bueno, voy a compartir ahora para poder tener las clases, para empezar las clases. Vamos a orar antes de empezar las teorías, las diversas teorías de la expiación. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos en esta oportunidad porque tú nos permites una vez más poder estudiar tu palabra aquí en el instituto. Te ruego, Señor, que nos ayudes en estas clases que vamos a tener acerca de las teorías de la expiación y tener una posición clara, Señor, bíblica en cuanto a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, esa obra salvadora, redentora, Señor. Ilumínanos, ayúdanos, oh Dios, en esta hora. En el amor de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con las diversas teorías de la expiación. Se trata de este tema. Y vamos a ver la definición primeramente. Debemos entender que la expiación es la eliminación de culpa o pecado, o pecado a través de un tercero, ¿no? De un tercero. El sujeto culpable, estamos hablando de que cometió la culpa, el que hizo la transgresión, queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, ya sea animal. Por ejemplo, vemos en la Biblia el chivo expiatorio, ¿no? Cuando Israel hacía los sacrificios, no solamente el chivo expiatorio, sino también un cordero, ¿no? Vemos ahí ejemplos. Pero también dice u otra persona. ¿Y cuál es esa persona? También vemos en la Biblia Cristo, ¿no? Cristo, en el caso del cristianismo, que vemos a Cristo ofreciéndose, yéndose a la cruz, ¿no? Como ese sacrificio de ese animal, ¿no? Para morir por nosotros, por el pecado de la humanidad. Y también vemos la expiación en algunos cultos antiguos que se practicaban el sacrificio animal, ¿no? Los judíos, para los judíos la palabra eh, viene del hebreo kippur, ¿no? Que significa borrar, ¿no? O la raíz de cubrir, ¿no? Esto significaba expiación para los judíos. Eh, en el Nuevo Testamento también vemos este concepto también en el griego, hilasterión, ¿no? Que significa aquello que propicia o expía. En pocas palabras, el concepto básico parece ser eliminar los obstáculos que impiden que determinadas deidades sean favorables o propicias para el individuo, ¿no? En algunas culturas vemos el pago de deuda, ¿no? Es un pago de deuda. La culpa se hacía con alguna forma de dinero. En otras se mataba un animal para apaciguar la ira de Dios o de los dioses. En la cultura hebrea mayormente se vea, ¿no? Del chivo expiatorio, lo que acabamos de hablar. Allí se indica que es Dios el mismo quien brinda un medio o condicionamiento para restablecer la relación rota. La expiación significaba o se hacía para poder acercarse a Dios, para poder restablecer la relación, la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento vemos las impurezas ceremoniales o morales hacían que sea necesaria la expiación, ¿no? Todas estas cosas, el pecado,
También, por ejemplo, vemos el flujo de sangre de la mujer, la contaminación al tocar o manipular un muerto. Todas estas cosas eran ante los ojos de Dios de una manera impura, ¿no? Y que eran motivos por la cual el hombre tenía que ofrecer expiación. También ciertos objetos materiales considerados sagrados como el altar y el tabernáculo podían potencialmente contaminarse y era necesario hacer la expiación por ellos, ¿no? Por ellos. Sin embargo, básicamente la expiación se hace por el pecado que contamina tanto al hombre como a las cosas y del cual la impureza ceremonial es solo una ilustración de una real impureza espiritual que tenían todos los hombres. Por eso era necesario. En el Nuevo Testamento, Cristo con carácter expiatorio fue previsto ya desde la eternidad, dice la Biblia, anunciando proféticamente para nosotros en el culto ritual, tanto del Antiguo Testamento vemos esto, y consumado en la cruz del Calvario. Según la Biblia, algunas tendencias del cristianismo, el Hijo de Dios Jesucristo era consciente de que su sufrimiento y su muerte final eran parte de su llamado, ¿no? Muchas veces durante el curso de su transcurso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se refirió en formas veladas y figuradas, ¿no? Él habló con sus discípulos anunciando de que él iba a ir a morir en la cruz, ¿no? Poco a poco iba él manifestando a sus discípulos con toda claridad lo que debería sufrir y morir, ¿no? El criticismo. El criticismo, vemos autores como Christopher Hitchens, subrayan que el concepto de expiación es objetivamente inmoral, ¿no? Puesto que la posibilidad de quitar la culpa personal y ponerla en otro individuo o cosa es la ruptura misma con el concepto moral de responsabilidad, ¿no? Entonces, él lo miraba desde un punto de vista a la expiación como algo inmoral, ¿no? Algo inmoral tenía Christopher. Christopher. Pero sin embargo, este punto de vista es debatible debido a que no siempre es inmoral que un segundo individuo asuma la responsabilidad de sus actos cometidos por otro ser, ¿no? Ejemplo, con los menores de edad, ¿no? O con los animales que nosotros tenemos. Cuando un perro muerde a una persona, es el dueño del animal, o sea, el dueño del perro, quien debe pagar e incluso ir a la cárcel si este ha hecho demasiado daño, ¿no? Por el contrario, es indicativo de una civilización, esto significa que es indicativo de una civilización de moral elevada, ¿no? Somos responsables de los actos, ya sea de lo que nosotros tenemos, ¿no? Somos responsables. Ahora sí vamos a ver las teorías históricas sobre la expiación, ¿no? Estas teorías, por lo menos vamos a ver 8, ¿no? Que es la teoría, aquí vemos la teoría de la satisfacción, la teoría de la sustitución penal, la teoría gubernamental, la teoría de la confesión sustituta, teorías de victoria del rescate, teoría influencia moral, la teoría sociana, ¿no? Sociniana, teoría del sacrificio, ¿no? Vamos a ver de una manera, por el tiempo, vamos a ver de una manera rápida estas teorías. La primera teoría vemos la teoría de la satisfacción. Su máximo representante fue Anselmo. Creía que el pecado era básicamente una falla en la manera de rendir a Dios lo que se le debe, de lo que se debe, ¿no? Al fallar, dice él, en dar a Dios lo que es debido, tomamos de él lo que es legítimamente suyo
y lo deshonramos, ¿no? Nosotros, como pecadores, debemos restaurarle de lo que le debemos, ¿no? Anselmo decía eso. Anselmo argumentaba de la siguiente manera por el pecado. Él decía del pecado, ¿no? El pecado es, el ser humano ofendió a Dios, dice él, y su honor de Dios, estamos hablando, está manchado, ¿no? El honor de Dios está manchado. Y por eso requiere necesariamente una satisfacción condigna, ¿no? Decía Anselmo. Entonces, así que tanto la satisfacción como el castigo eran requeridos por la misma naturaleza de Dios. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Nuestro Dios, el pecado hace que es transgresión a las normas de Dios, ¿no? Y por lo tanto, el hombre estaba yendo a una condenación. La Biblia dice que estaba muerto, ¿no? En sus delitos. Está muerto el hombre en sus delitos y pecados. Un hombre que no teme a Dios, no está con Dios. Pero aquí, esta transgresión demanda para Dios un pago, ¿no? Y Anselmo decía esto, pero al mismo tiempo era algo extremo porque él enfatizaba mucho acerca de ese, él miraba a Dios como un Dios que necesariamente eh, necesitaba que se cumpla, ¿no? Y él dejaba por un lado la misericordia, el amor, ¿no? Él miraba a un Dios eh, con un alto concepto de sí mismo, como Dios, de un Dios que argumentaba que su honor ha sido manchado, ¿no? Que el pecado había hecho eso en Dios, ¿no? Entonces, esto decía, ¿no? Pero para eso era necesario, se utiliza un instrumental prestado del derecho romano llamado satisfactorio, ¿no? Que significaba para expresar la acción redentora de Cristo. En este caso, la ofensa era contra la santidad de Dios. Anselmo enfatizó la necesidad de hacer reparación a Dios por el pecado, ¿no? Por el pecado. Seguimos. La satisfacción de la justicia de Dios requiere que se le brinde a Dios lo que se le debe con exactitud. La mente medieval sostenía que la recompensa tenía que ser proporcional la, a la dignidad de las partes ofendidas en el caso de Dios, ¿no? La mente medieval sostenía. Anselmo descubre una salida absolutamente racional, ¿no? Eh, Él dice que el hombre le debe a Dios una satisfacción infinita. Solo Dios puede proceder a una satisfacción infinita. Luego es necesario que Dios se haga hombre a fin de poder reparar infinitamente, ¿no? El hombre, Dios, Cristo, ¿no? Realiza lo que la humanidad tenía que realizar, la reparación. El Dios hombre concretiza lo que falta a la reparación humana, su carácter de infinitud. Por consiguiente, el hombre Dios se da la reparación hombre con dignamente infinita. Dios, la encarnación era necesaria como lógica irrefutable, irrefutable, ¿no? Cristo siendo un hombre sin pecado, ¿no? Él tenía que no merecía la muerte. La Biblia dice que Cristo era sin pecado. Esto sostenía también Anselmo, ¿no? Por lo tanto, la ofrenda de su vida a Dios en nombre de la raza humana de la cual él fue parte, fue más allá de lo que se requirió de él. Por lo tanto, pudo servir como una genuina satisfacción a Dios por los pecados del hombre. Bueno, al sugerir que la muerte de Cristo se satisfació plenamente el poder herido de Dios, los teólogos medievales estaban movidos por la figura del gran señor feudal cuya dignidad fue herida o lastimada. Bueno, ellos miraban en Dios como algo, un señor feudal, ¿no? Para ellos era un Dios intachable que no debería nadie tocarlo, nadie
nadie puede herir su honor, ¿no? Y este Dios es un Dios en el tiempo de los feudales, un rey, un gobernador, un emperador, se caracterizaba por hacer cumplir, ¿no? Si alguien le fallaba, él necesitaba que ese alguien pueda pagar por eso, ¿no? De esa manera, Anselmo o los teólogos feudales miraban a Dios, ¿no? Un Dios que él manda, su honor ha sido manchado, por lo tanto, esta persona tiene que pagar, sí o sí, y no viendo su misericordia, dejando de lado su amor por el hombre. Bueno, uno de los textos que podemos ver es Juan 10, 18. Vamos a ver Juan 10, 18. Juan, Juan 10, 18. ¿Qué dice Juan 10, 18? Dice así de esta manera. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, es lo que enfatizaba, ¿no? La teoría, eh, lo que hablaba Anselmo, ¿no? Que Dios mismo tuvo que satisfacer, ¿no? Esa obra, porque el hombre no podía. Por eso, esta teoría de la satisfacción hace que Dios mismo tuvo que eh, encarnar, ¿no? El hombre, Dios Cristo tuvo que venir porque Él cumplía todas las expectativas. Los autores, vamos a ver, de esta teoría, eh, es una teoría también llamada visión latina, que apareció en el lugar de la patrística occidental y encontró su expresión concreta en la Edad Media, de 500 a 1500, ¿no? En torno, en su entorno cultural, en donde el feudalismo era muy fuerte, ¿no? Por eso vemos, ¿no? Cómo ellos miraban a Dios. Uno de sus exponentes fue Atanasio y Ambrosio. Ambos se refirieron a Cristo como el que cargó lo que cada uno merecía cargar, ¿no? También vemos a Hugo San Víctor, combinó la teoría jurídica de Anselmo con la teoría clásica del rescate, ¿no? Del dominio de Satanás. Alejandro Jales y Buenaventura siguieron el esquema anselminiano, ¿no? Pese a que eran reacios a reconocer la misma necesidad absoluta. Eran varios. Juan Wycliffe también siguió las líneas mayores de la satisfacción propuesta por Anselmo. Algo positivo que podemos ver de esta teoría, ¿no? De la satisfacción, ¿no? Intentó tratar seriamente con el pecado humano. Scott cree que Anselmo percibía con claridad la gravedad del pecado como una rebelión salvaje contra Dios, ¿no? El hombre ofendió su santidad incambiable y contra las perfecciones únicas de Cristo. También otra cosa es el correlacionó la encarnación y la muerte del Dios hombre. La encarnación resaltó también. Algo positivo también es que colocó su muerte en el primer plano de la reflexión teológica. Anselmo es uno de los primeros teólogos en tratar el hecho de la culpa, ¿no? Él es uno de los que habló acerca de la culpa. Enfatiza la obediencia hasta la muerte. Son puntos positivos. Vamos a ver los puntos negativos también de esta teoría. Dios encarna más bien en la figura de un señor feudal, ¿no? Absoluto, dueño de la vida y la muerte de sus vasallos. Ellos miraban hacia Dios, ¿no? Se pone demasiado énfasis en la divina majestad ofendida, negando el hecho de que Dios puede demostrar misericordia y perdón, ¿no? Honor o majestad. Algunas expresiones tienen por sobre resalta mucho la santidad de Dios y sobre su amor, sobre su misericordia, ¿no? Y a plantear un conflicto entre la misericordia y la justicia, ¿no? No indica cómo la satisfacción por parte de Dios hombre ha de ser apropiada por los seres humanos individuales, ¿no? Otra cosa.
también no habla acerca de cómo esta satisfacción también beneficia a los seres humanos. No solamente habla acerca de Dios. Puso demasiado énfasis en la ira divina. El énfasis en una interpretación monetaria, la muerte de Cristo, su teoría está marcada por su contexto cultural y eclesiástico, ¿no? Estaba empapada de la ley romana con sus conceptos de castigo y de deuda, ¿no? Esta teoría. Utilizó el término satisfacción, ¿no? Que Tertuliano había introducido en el vocabulario cristiano. Se valió del sacramento de la penitencia que estaban surgiendo, incluso la conmutación de los actos penitenciales, ¿no? Por medio del pago del dinero. Hay un foco de proporcionado sobre las analogías comerciales de la Edad Media, rescate, pago, deuda, hasta negar otras analogías morales, ¿no? Estas son vamos a ver la siguiente teoría, la teoría de la sustitución penal. ¿Qué creía esta teoría de la sustitución penal? La sustitución penal, también llamado especialmente en escritos antiguos, llamado teoría de forense, ¿no? La teoría es una teoría de la expiación dentro de la teología cristiana, ¿no? Debemos entender esto. Y que esto sostiene que Cristo, por su propia elección sacrificial, fue castigado, o sea, fue penalizado, dice esta teoría. Fue penalizado en lugar de los pecadores, o sea, sustitución. Así se satisfacieron las demandas de la justicia que Dios puede justamente perdonar el pecado, ¿no? Esta teoría se desarrolló con la reformada tradición, con una comprensión específica de la expiación sustitutiva, donde el carácter sustitutivo de Jesús, la muerte se entiende en el sentido de un castigo sustitutivo, ¿no? Mientras que la sustitución penal comparte temas presentes en otras teorías de la expiación. La sustitución penal es una comprensión distintivamente protestante de la expiación que difiere la comprensión de la expiación. Tanto la Iglesia católica como ortodoxa oriental también es la creencia en la sustitución penal a menudo que se considera un sello distintivo de la fe evangélica, y muchas, pero no en todas, no en todas, como una comprensión, pero no en todas las organizaciones evangélicas de hoy la incluyen como un artículo de fe. ¿Mm? Conceptos teológicos importantes, ¿no? Que podemos ver sobre la sustitución penal dependen de la doctrina de la Trinidad. Aquellos que creen que Jesús era Dios mismo, de acuerdo con la doctrina de la Trinidad, creen que Dios tomó el castigo del hombre, ¿no? Sobre sí mismo en lugar de imponerlo por otra persona. También eh, vemos que la teoría de la sustitución penal enseñaba que Jesús, aquí vemos que Jesús sufrió el castigo por los pecados de la humanidad. La sustitución penal deriva de la idea que el perdón divino debe satisfacer la justicia divina, ¿no? La justicia divina. Algunos otros conceptos teológicos importantes sobre la sustitución penal dependen de la doctrina, ¿no? De la Trinidad, hemos dicho. Algunas teorías también de la expiación son la teoría del rescate, que dice que la muerte de Cristo representaba la derrota cósmica del demonio, a quien un rescate tenía que ser pagado. La teoría, en pocas palabras, la teoría de Cristo, de Cristo Víctor, el rescate de la humanidad del poder del pecado y la muerte, esta visión fue popularizada por Gustave Pauling y una teología ejemplar asociada con Peter Abelard y Austin Rachel, que sostiene que la cruz tuvo un efecto en los seres humanos al presentar un ejemplo supremo de la piedad que debemos seguir.
Esta teoría se desarrolló, es una interpretación específica de la expresión vicaria sustitutiva, que a su vez se remonta al judaísmo, ¿no? Del segundo templo, aunque los evangélicos como William Lane Craig citan la oferta de Moisés de la muerte de sí mismo en el lugar del pueblo de Israel. Esto vemos en Éxodo 32:30 al 34 como un ejemplo de sustitución. Esta teoría fue desarrollada durante la Reforma Protestante del siglo XVI, siendo defendido por Martín Lutero, Juan Calvino. Fue formulado más concretamente con el teólogo reformado Charles Hood en los años 1797 a los 1878. Los defensores de la sustitución penal argumentan que el concepto es tanto bíblicamente basado y arraigado en las tradiciones históricas de la iglesia cristiana, ¿no? La idea de la expiación vicaria surge en el judaísmo, en Isaías 53, 4 al 6, versículo 10, 11, se refiere al siervo sufriente. En el Nuevo Testamento, vemos los autores del Nuevo Testamento utilizaron varias metáforas, ¿no? Para explicar la interpretación de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Según Marvin, hay tres aspectos, ¿no? De la expiación de Cristo según la iglesia primitiva, que es la expiación vicaria, que habla acerca de la expiación sustitutiva, también la derrota escatológica de Satanás, Cristo el vencedor, y la imitación de Cristo, ¿no? La imitación de Cristo que tiene que ver su participación en la muerte y su resurrección, ¿no? Jesús. Pate señala además que estos tres aspectos se entrelazaron en los primeros escritos cristianos, pero que este entrelazamiento se perdió desde la época patrística. Desde la época patrística, la imitación de Cristo, ¿no? A participar de la muerte. La iglesia primitiva, ¿no? En la literatura académica vemos o se ha reconocido generalmente durante algún tiempo que la teoría de la sustitución penal no se enseñó en la iglesia primitiva. La teoría del rescate de la expiación fue aceptada casi universalmente en este periodo temprano. No se enseñó, sino que se aceptó. Los eruditos varían al interpretar, ¿no? Los precursores propuestos por la sustitución penal en los escritos de algunos de los padres de la iglesia primitiva, incluido Justino Martín, ¿no? Eusebio, Atanasio, Agustín de Hipona, ¿no? Ellos hablaban de esto. Existe un acuerdo general, ¿no? De que ningún escritor de la iglesia primitiva enseñó la sustitución penal como una teoría principal de la expiación. Pero sin embargo, algunos escritores parecen referirse a algunas ideas de sustitución penal, como ocurriría tardíamente como parte de eso, ¿no? En la Reforma vemos a Juan Calvino, que también pues se apropió de las ideas de Anselmo, ¿no? Eh, hablando acerca del derecho penal con el que estaba familiarizado. John Wesley, fundador del metodismo, también se aferró firmemente a la teoría de la sustitución, ¿no? Los reformadores, en sus trabajos, incluyendo Zwinglio y Felix Melanchthon, fue muy influyente, ¿no? Hacia esta teoría. Bueno, vamos a ver sus críticas y sus respuestas. Bueno, esta teoría fue criticada. Entre ellos vemos una de las críticas es la satisfacción perfecta del pecado, incluso a modo de sustitución. Dice que no dejaba lugar para el perdón divino. También dice que es injusto tanto castigar al inocente como permitir que el culpable quede libre. Otra fue el sufrimiento finito y la muerte temporal, ¿no?
de uno es desproporcionado al sufrimiento infinito y la muerte permanente de muchos. Otro fue la gracia, ¿no? Otra crítica fue la gracia de la satisfacción perfecta. Parecería conferir a sus beneficiarios la libertad de pecar sin consecuencia. Bueno, eran críticas, ¿no?, que esta teoría tenía. ¿Y qué decían los defensores? Ellos decían, la sustitución penal sostiene que los críticos pasan por alto las repetidas declaraciones que de Jesús, de que tenía la intención de morir en la cruz y que su muerte fue el propósito por el que nació en la tierra. Juan 12:27. Seguimos. Vamos a ver la siguiente teoría, que es la teoría del gubernamental, que algunas definiciones, ¿no? Dios es un ser muy santo y recto, quien estableció ciertas leyes. El pecado es una violación de estas leyes. Ellos decían que las violaciones de la ley, con todo, no deben penarse como ataques a la persona de Dios, como un ser individual o privado, sino que como ataques a su condición de gobernador y administrador de la ley. Por lo tanto, Dios gobernador tiene el derecho de castigar el pecado, porque el pecado es inherentemente merecedor del castigo, ¿no? Esto decía Hugo Grocio, que fue el primero en exponer la teoría gubernamental de la expiación. Grocio vio a Dios como un gobernador del mundo que preserva su gobierno moral, ¿no? La muerte de Cristo fue por interés de la humanidad. En la humanidad, si se diera el perdón de sus pecados, si se diera el perdón de sus pecados demasiado libremente, hubiera resultado una disminución de la efectividad y la autoridad de la ley, ¿no? Dice que fue necesario, por lo tanto, tener una expiación que proveyera las bases para el perdón y simultáneamente retuviera la estructura del gobierno moral, ¿no? La muerte de Cristo sirve para complementar ambos fines, ¿no? ¿Qué más dice esta teoría? Dice que al describir la muerte de Cristo, Grocio usa el término sustitución penal. No significa que la muerte de Cristo fue una pena que cae sobre él como un sustituto de la pena que debe aplicarse por los pecados de la humanidad. Lo que Dios hizo a través de la muerte de Cristo fue demostrar el sufrimiento que la justicia de Dios requería de nosotros. Si continuamos en el pecado, en pocas palabras, dice que el fin de la muerte de Cristo no era una sustitución penal, ¿no? Sino que fue un ejemplo para que el hombre viera las consecuencias del pecado y que no opte por eso, ¿no? No opte, para que el hombre se aparte del pecado. Al subrayar la seriedad de quebrar la ley de Dios y la atrocidad del pecado, la demostración de la justicia de Dios, decían ellos, es tanto más impresionante en vista de quién es Cristo. Los sufrimientos y especialmente la muerte de Cristo fueron sacrificiales, no fueron el castigo de la ley, sino un significado equivalente al mismo. Eran representativos, dicen, del mismo y un sustituto por ese castigo. El sufrimiento de Cristo, entonces, fue traspasado o es suficiente para disuadirnos del pecado, dicen. Solamente mirando la muerte de Cristo era suficiente, ¿no? Dios desea bendecir a los seres humanos, decía también, cree esta teoría, y hacerlos felices, pero no puede hacerlo debido al merecido castigo eterno a raíz del pecado. Pero como no es injusto ser castigado por otro, no fue una injusticia que Dios utilizara los tormentos y la muerte de Jesús para establecer un importante ejemplo contra la inmensa culpa de todos. Si Dios aceptara la impunidad, debilitaría el concepto del pecado con sus implicancias y sus consecuencias. Esto es esto era lo que decía
Grocio, ¿no? Acerca de la teoría gubernamental. Autores, vamos a ver algunos autores. Uno de los autores fue Gregorio, ¿no? De Nacianzo, 330 al 390. También Atanasio habló de los problemas divinos en cuanto al gobierno. Hugo Grocio, en 1583 al 1645, era un abogado y un teólogo, el primero en sistematizar la idea, ¿no? Sistematizar la idea de la teoría gubernamental de la expiación en su libro sobre los socinianos, ¿no? Grocio era el máximo exponente de esta teoría. Defensores del movimiento arminiano también, los arminianos también sostuvieron la teoría gubernamental. Jacobo de Arminio, Crucelas, ¿no? En el siglo XIX, un teólogo metodista, John Miller, también en su libro, en su obra, Atonement in Creeds, y también en su obra Systematic Theology, rechazó la satisfacción penal que habían surgido de los reformadores. Milley creía que la soteriología wesleyana excluía la teoría de la satisfacción y que requería la gubernamental como la única teoría consistente consigo misma, ¿no? Lo positivo de esta teoría gubernamental concibe a Dios como soberano, benevolente del universo, idea descuidada en los conceptos de Dios de Anselmo, ¿no? Y Calvino enfatizaba que Dios, quien es santo, amor, perdona de tal manera que el perdón hace que el pecado se nos torne detestable. También otra cosa positiva es que retuvo las ideas de la sustitución y del sufrimiento voluntario de Cristo. Abandonó acertadamente la idea del poder medir la exactitud y la responsabilidad por los pecados. Y la teoría enfatiza la seriedad del pecado, ¿no? Lo fuerte de la teoría es su resistencia al antinomianismo, ¿no? Antinomianismo, es decir, está preocupada por mostrar que la misericordia divina y el perdón no conducen a una irresponsabilidad moral. Lo negativo de esta teoría. La teoría carece de un fundamento bíblico explícito, pese que a Gregorio citó textos bíblicos y otros incluyeron Isaías 42:21. La teoría presenta a Dios como injusto porque enseña que el castigo a una persona con el mero propósito de impresionar a otros, ¿no? Erickson dice, supone que la teoría gubernativa, aunque tiene un elemento objetivo, es principalmente una teoría subjetiva, porque el principal impacto cae sobre el hombre por medio de la fuerza disuasiva, ¿no? Dice Erickson. Vamos a ver otra teoría, la teoría de la confesión sustitutiva. Su máximo exponente fue Robert Campbell, ¿no? Él rechazó la teoría de la sustitución penal, pues erróneamente coloca en primer plano una posición jurídica, ¿no? Una posición jurídica antes que una posición filial. Él dice que Jesús no murió para satisfacer las exigencias de la justicia divina y el elemento expiatorio es su muerte, no es el dolor y la agonía como tales. Jonathan Edwards había afirmado que para Dios pudiera vindicar su justicia y perdonar los pecados humanos, debía existir o bien un castigo equivalente, o un pesar o un arrepentimiento equivalente. Mientras que Edward mismo había concluido que el dolor o el arrepentimiento equivalentes no estaban disponibles y por ende había enseñado el castigo equivalente, Campbell estima que la obra de Cristo había un dolor y un arrepentimiento equivalente. Cristo había un dolor y un arrepentimiento equivalente. La continuidad de Jesús con el Padre no fue quebrantada en la cruz y su penitencia sustitutiva abarca su intersección así como su muerte.
Representantes posteriores de esta teoría de confesión sustitutiva. Robert Campbell, un profesor anglicano, afirmó que una expiación eficaz del pecado requiere inmediatamente una perfecta penitencia y el poder de una santidad perfecta, ¿no? Los seres humanos, dicen, pecadores, no de los dos, pero ambos fueron alcanzados, pueden proveer, no fueron alcanzados, pueden proveer ninguno. Esta posición ha sido denominada una teoría apuntada hacia el hombre, ¿no? Evaluación de la teoría de la confesión sustitutiva, ¿no? Para Cape, la teoría de Campbell tiene el gran mérito de tratar la expiación en su propia luz y no por medio del distorsionado de las ideas derivadas de otras fuentes. Marquistos y Pams alabaron a Campbell por enfatizar la paternidad de Dios. El teólogo escocés consideraba la ira de Dios y la culpa del hombre eran reales, ¿no? Eran reales. Desde el punto de vista negativo, se ha dicho que la interpretación de Campbell, según la cual el grito de abandonamiento de Jesús es una afirmación de confianza, contradice la perfección de su humanidad. Además, el dolor por el pecado de otro y la comprensión de sus atrocidades, que solamente lo son posibles a quien no tienen pecado, no pueden ser descritos realmente con arrepentimiento. Vamos a ver otra teoría, la teoría de victoria y rescate, ¿no? Victoria y rescate. Algunas definiciones. En la lucha, dicen ellos que en la lucha cósmica entre las fuerzas del bien y el mal, Satanás estableció el control sobre el hombre. Esta teoría mayormente habla, ¿no? Que la causa de la expiación fue a causa de Satanás, ¿no? Satanás estableció el control, pero independientemente de cómo fue ganado el control, Satanás ahora es el poder que gobierna en el mundo, como un gobernante del mundo. Sus derechos no pueden ser simplemente dejados de lado, dice, porque Dios no se inclinará a usar técnicas empleadas por el diablo. El mayor problema del ser humano, por lo tanto, es su esclavitud, un dueño inepto, Satanás, al cual pertenecía justamente según se creían los padres debido a su pecado, ¿no? Hasta tal punto estábamos bajo la tutela de lo demoníaco, de lo alienante y de lo esclavizante, que no nos podíamos liberar por nosotros mismos, ¿no? Dice que también habla que en cualquier forma de la teoría se adquirió en los primeros siglos. El tema dominante de la teoría fue la victoria sobre Satanás y la liberación de la humanidad. La teoría representa la salvación operada por Jesucristo con la figura de la esclavitud antigua. Habla por la emanación de un esclavo, se pagaba un precio determinado, el rescate. De esa manera Jesús también hizo lo mismo. La teoría asumió dos formas. Esta teoría asumió dos formas. Siguiendo Marcos 10:45, se ve la muerte de Cristo como un rescate pagado al demonio. Nuevamente, ¿no? Dios nos salvó al hombre de la potestad del demonio. En Colosenses también habla de la segunda teoría que asumió esta forma. Siguiendo a Colosenses 2:15, cree que Dios batalló con Satanás triunfando sobre la muerte, sobre el pecado, y rescató de una vez y para siempre a aquellos que estaban cautivos de los poderes de las tinieblas. Sus autores, vamos a ver, la idea de que fue el diablo quien hizo que la cruz fuera necesaria fue bastante extendida en la iglesia primitiva en el siglo XI. Ireneo, Orígenes, Gregorio de Niza, Agustín, Bernardo, eran sus
sus autores. Los positivos de esta teoría, vamos a ver lo positivo. Esta interpretación del cautiverio y del rescate pretende poner de relieve la gravedad de la perdición humana. Una de las cosas positivas es, muestra, ¿no?, la gravedad de la perdición humana, que tanto el hombre está perdido, ¿no?, por el pecado. También vemos que esta teoría, algo positivo, es que las personas que viven continuamente esclavizados por sistemas opresores, muestra la esclavitud de los hombres, ¿no?, por sistemas opresores, tanto sociales como religiosos. Y Cristo nos libertó realmente de ese cautiverio, ¿no? Eso habla esta teoría. Habla también algo positivo en los dos temas acerca de la victoria y el rescate. Hacen de la expiación una obra esencialmente divina. Cristo eh, nos dio la victoria a través de su rescate, del rescate. Lo negativo de esta teoría es que le atribuye muchas cosas, demasiada importancia a Satanás, ¿no?, de lo que dice la Escritura. Nuevamente decimos que la cruz es vista como una transgresión divina en donde el diablo demanda el precio, no Dios, ¿no? La redención y el precio pagado por ella se realiza exclusivamente entre Dios y el diablo. El tema del rescate, tal como se lo empleó en la edad patrística, presupone lo que muchos cristianos modernos consideran imágenes grotescas e inaceptables. Vamos a ver la siguiente teoría, la teoría de influencia moral. ¿Qué cree esta teoría? Fue desarrollada por Pedro Abelardo en reacción de la idea de Anselmo. Abelardo enfatizó la primacía del amor. Dios insistió en que Cristo no hizo ninguna clase de pago sacrificial, el Padre, para satisfacer su dignidad ofrecida, ¿no? Jesús le mostró al hombre la extensión total del amor de Dios, por él fue el temor del hombre y su ignorancia de Dios lo que necesitó ser rectificado, ¿no? Para esta teoría, la muerte de Cristo permite al ser humano hacer realidad las tres necesidades humanas. El ser humano necesita una apertura hacia Dios. El ser humano necesita una genuina y profunda convicción de pecado personal y el arrepentimiento que resulta de él mismo, ¿no? Y el ser humano necesita inspiración. Las descripciones abstractas de la santidad ayudan, pero su exposición práctica y personal la hace real para nosotros. También De Wolf suscribe la visión moral de la expiación en la cruz de los pecadores. Él habla negativamente, ven la vileza de sus pecados vividamente representados y positivamente aprenden que Dios sufre amorosamente con ellos en su alineación. Entre sus autores tenemos a Clemente de Alejandría, ¿no? Y hay alguna idea de la teoría de la influencia moral, pero en realidad el primero que la desarrolla es Pedro de Abelardo en los años 1079 a 1142 en reacción de la idea de Anselmo. Versiones de teorías pueden encontrar también a Schleiermacher en 1768 a 1834 y también a Horace Bugnell, ¿no? Son algunos de sus autores. Positivamente, ¿qué enseña positivamente esta teoría? Sostiene y enfatiza la muerte de Jesús ocurrió como consecuencia del amor de Dios por los seres humanos pecadores y que es una revelación de ese amor divino. La teoría representa con razón a Dios como Padre, que es el término y el concepto central de la enseñanza de Jesús, no como enseñador del diablo, señor feudal o juez gobernante. Lo negativo de esta teoría es que tiene un optimismo demasiado grande por el ser humano y debilita el concepto del pecado.
La teoría minimiza cualidades tal como la justicia, la santidad y la rectitud divina. La teoría niega la existencia de una base objetiva en el proceso de expiación. La teoría reconoce correctamente que el gran amor demostrado por Cristo en su sufrimiento y su muerte ejerce una poderosa influencia sobre los seres humanos para que se reconcilien con Dios, pero paralelamente disminuye la extensión de ese amor, negando que los sufrimientos de Cristo es también relacionado con la satisfacción de la justicia de Dios, lo que demanda que Cristo soporte sobre sí mismo la pena por el pecado. Teoría sociniana. Socinio vio a Cristo como un profeta y como un maestro que daba instrucción hacia sus alumnos sobre el mal, definido como ignorancia y los bendecía con los beneficios del conocimiento. La muerte de Cristo era vista como un acto final de heroísmo moral, como un ejemplo único de paciente sufrimiento, en lo cual despertaba el arrepentimiento y la fe. La teoría sociniana tiene una visión adopcionista. Jesús dice, como profeta humano elegido por Dios para ser su hijo, los socianianos creyeron que en su vida y en su muerte de Jesús, modelo de la vida moral, que Dios espera que la vida humana, ¿no? Jesús es un ejemplo de la resistencia obediente de la muerte, el ejemplo que inspira a las personas de perseguir su autorreforma. Socino decía que Cristo quitó los pecados porque Él atrae por medio de las promesas celestiales y es fuerte para promover a todos los hombres a la penitencia mientras que los pecados son destruidos. Para los socianos, la muerte de Jesús cumple dos necesidades. Primero cumple la necesidad de ser un ejemplo de aquel amor total hacia Dios que debemos mostrar si queremos experimentar la salvación. El segundo es que la muerte de Jesús nos da la inspiración ideal de amor total por Dios. Es tanto alto que merece inasequible, ¿no? Además, la fe no es la creencia en que por la muerte de Cristo nuestros pecados sean borrados, sino más bien el obedecer a Cristo y a Dios y el creer en que en Cristo lo enseñó. Sus autores fueron Lealius Socinus y también su sobrino Faustus Socinus, ¿no? También vemos ahí a Rich Lianos de izquierda, Adolf Harnas, a Rich Lianos de izquierda y Adolf Harnas. Lo positivo. Subraya la muerte de Jesús como un ejemplo para los cristianos. Ofrece un modelo también extraordinario de confesión y arrepentimiento por el pecado. Lo negativo de esta teoría es que es escaso fundamento bíblico para la concepción de la naturaleza del pecado. Descuida la santidad y la justicia de Dios y desplaza el énfasis sobre la obra salvífica de Cristo en su muerte hacia su doctrina, sus milagros y su resurrección. Vamos a ver la teoría del sacrificio. Esta teoría se basa en la epístola de Hebreos, ¿no? La tradición interpretó la muerte de Cristo como sacrificio expiatorio de nuestras iniquidades. Dice Isaías 53:10, aunque no hubiese cometido injusticia alguna y en su boca jamás hubiese mentira, Jesús fue castigado por nuestros crímenes, Isaías 53:5, muerto por el pecado de su pueblo, Isaías 53:8, ofrecido su vida en sacrificio expiatorio, Isaías 53:10. El modelo se extrae de la experiencia ritual y cultiva de los sacrificios en los templos. Esta teoría tiene escaso fundamento bíblico. En lo negativo podemos ver eso. El modelo se extrae de la experiencia ritual y cultiva de los sacrificios de los templos. En el texto bíblico, las ideas del sacrificio y de las ideas de la sustitución vicaria estaban íntimamente conectadas. Ningún sacrificio humano conseguía por sí mismo aplacar definitivamente la ira divina. La encarnación creó la posibilidad de un sacrificio perfecto, inmaculado, que fuese capaz de conseguir la total complacencia de Dios. Jesús
aceptó libremente el ser sacrificado, representado a todos los hombres ante Dios a fin de conquistar ese modo total de perdón divino. Friedrich habla o creyó que la concepción dominante del sacrificio era la vida de su recuperación, elevación y comunicación. Vincent Taylor rechazó la teoría de la influencia moral por no tener un fundamento en los dichos de la pasión de Jesús. Él consideró que el sufrimiento penal era ético y espiritual más que jurídico. Descartó la teoría de la expiación eterna, propuso la teoría del sacrificio porque une varias ideas que están implícitas en los dichos de la pasión. Al rechazar la situación penal mientras intenta retener el sufrimiento penal, Taylor enfatiza y ha eliminado un elemento de la enseñanza del Nuevo Testamento. Vamos a ver la conclusión de este tema. Hay la necesidad de una expiación, ¿no? Es muy importante la necesidad de la expiación, porque la Biblia lo dice, ¿no? Lo dice que el hombre estaba muerto, estaba yendo a una condenación eterna y necesitaba, por lo tanto, de alguien quien pueda pagar esa deuda que tenía con Dios, reconciliar al hombre con Dios, y era necesario alguien que pudiera hacer algo, pero no había nadie dentro de los hombres que pudiera hacer eso. Entonces vino Cristo, ¿no? Eso lo podemos ver en Romanos 3:23. Vamos a ver Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Había la necesidad de una expiación. Romanos 6:23 dice también, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? El hombre estaba yendo a una muerte, estaba muerto en sus delitos y pecados sin Cristo, ¿no? Y era necesario que la dádiva de Dios aparezca. En Apocalipsis 21:8 también vemos esa necesidad de la expiación. En Apocalipsis 21:8 dice de esta manera: pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos la condición de la humanidad y era necesidad de la expiación por el pecado del hombre. Era necesario un plan de salvación. Y vemos que el plan de salvación de Dios también incluía la expiación. En Romanos 5:6 dice de esta manera: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osar a morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, en su plan de amor para salvar al hombre, a la humanidad, Él proporcionó, ¿no?, la expiación, y era a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 5:21, en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Primera de Pedro también habla acerca de ese plan de salvación, de esa sustitución que Dios hizo por el pecado para salvar al hombre.
todo aquel que en él crea puede obtener esta salvación. Primera de Pedro 2:24 dice de esta manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Es muy importante, hermanos, entender este tema y tener nuestra posición que habla acerca vemos a través de la palabra de Dios que Cristo murió por nuestros pecados, para llevar nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias damos por este tiempo que tú nos has permitido, hermano, de poder tener este tema que tratamos de hablar acerca de la expiación. Dios los bendiga y gracias por su participación.